esto está ordenado, digamos, en 4 áreas que he desarrollado. Una es la propuesta de innovación curricular en torno al cambio climático, la otra es la elaboración de material gráfica para apoyo, análisis de programas y la aplicación de encuestas. Y hoy lo que vamos a hablar son de las 2 primeras, que es lo que les voy a mostrar, de cuáles debieran ser, desde lo que estudiamos, lo que las transformaciones que debiéramos hacer en el currículum. Entonces, bueno, primero un poco de historia, después algunos datos, desafíos y reflexiones pensando en cuáles deberían ser las acciones a tomar para poder enfrentar la alfabetización. Nosotros cuando hablamos de cambio climático, siempre lo asociamos a la revolución industrial. Acá el geólogo nos va a contar una historia un poco más amplia, pero lo que yo les quiero mostrar es esta responsabilidad que sucede cuando nosotros empezamos estas transformaciones en las ciudades producto de la industrialización, el aumento de la población, ¿cierto? Estas transformaciones demográficas que van cambiando el medio ambiente construido, generando una degradación ambiental. La revolución industrial contrajo una serie de problemas de higiene y de salud en las ciudades, tanto desde el punto de vista arquitectónico como desde el punto de vista urbano. De hecho, podemos ver que en este tiempo muchas de las actividades se realizaban, todas las actividades se realizaban dentro de un mismo espacio, ¿cierto? El dormir, el cocinar, el comer, lavar, todas estas actividades estaban restringidas solamente a la vivienda, generando problemas importantes de salud. Así vemos que hace un siglo y medio, Ámsterdam, por ejemplo, y París tenían imágenes bastante más precarias, ¿cierto? Bastante precarias de lo que conocemos hoy en día. Entonces, estas transformaciones han exigido ciertos cambios, pero también han ido de la mano de la dependencia, por ejemplo, a los combustibles fósiles, la dependencia fuerte al hormigón, que es uno de los impactos más altos que tenemos, ¿cierto? Respecto a la construcción de las áreas urbanas. Entonces, me gustaría mostrarles tres personajes que yo creo que son significativos en ese momento, donde hicieron propuestas con una mirada bastante sustentable, ¿cierto? Considerando principios de economía, sociales, ambientales, y que generaron transformaciones o que plantearon ciertos paradigmas nuevos de ciudad. Pensando en que nosotros debiéramos transitar en eso, debiéramos haber transitado hace mucho tiempo a eso, pero no ha sido tan fácil. Entonces, bueno, perdón. El caso, por ejemplo, de Ildefonso Cerdá, ¿cierto? Con la teoría general de la urbanización en Barcelona, que plantea un modelo totalmente distinto de ciudad, incorporando principios higienistas, principios sociales, ¿cierto? Que son importantes y que además han trascendido a lo largo de la historia. También tenemos la ciudad jardín, que ha tenido ha revivido en distintas, ¿cierto?, ocasiones, considerando la importancia de la naturaleza y de la relación del hombre con la naturaleza, ¿cierto? La incorporación de los ambientes naturales a la vida del hombre y la segregación de algunos usos que son indeseados, ¿cierto?, en ese momento la industria altamente contaminante. Y por otro lado, Patrick Geddes, que a través de su libro Ciudades en Evolución y una exposición que hace, él plantea esta sección del valle donde establece la relación del hombre con el territorio en sus distintos paisajes, ¿cierto? Sus distintas características del territorio. Entonces, acá podemos ir reconociendo, ¿cierto?, cómo es la relación desde mar a la montaña. Si pensamos en algunos datos, podemos decir que el concepto de sustentabilidad, ¿cierto?, desarrollo sustentable, tiene larga data. Pero si nosotros pensamos en cuáles han sido esas transformaciones, o si hoy en día podemos decir qué ejemplo podemos reconocer de proyectos de sustentabilidad, no ha sido tan fácil. Hoy en día estamos escuchando fuertemente lo que dice el panel de expertos al cambio climático,
pero el panel de expertos del cambio climático nace en 1988 y que hemos estado en un largo lapso recibiendo sus informes, que han dado cuenta de estas transformaciones que van documentando, ¿cierto? Y nosotros nos hemos mantenido de alguna manera en una inactividad o en una acción demasiado lenta para lo que significa el desafío. Bueno, estamos en el 2022. ¿Cuánto han sido estas transformaciones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es lo que, bueno, lo que queremos poner en discusión acá un poco. ¿Por qué alfabetizar a los estudiantes? Bueno, dentro de esa transferencia que les hablaba de los cursos teóricos a los cursos de taller, me di cuenta que había una dificultad de los estudiantes para entender algunos temas. Y eso tenía que ver con que no había un piso claro para todos. La realidad, digamos, la ciencia ha salido de su zona de confort de alguna manera y se ha enfocado en la divulgación científica y nos ha mostrado cuáles son estas transformaciones que son, digamos, hechos ciertos, donde nosotros debiéramos de tener cierta responsabilidad y donde nosotros ya tenemos responsabilidad, ¿cierto?, como creadores del medio ambiente construido. Entonces, bueno, el cambio climático es una problemática ambiental y eso también debiera ser una premisa y es lo que nos convoca a tener acción. En el caso de Chile tenemos una serie de efectos de los 9 criterios que plantea la Comisión, digamos, afectan a nuestro país y nosotros nos vamos a transformar en pocas palabras, en un país más seco y más caluroso, ¿cierto? Con ciertas transformaciones que ya sufrimos todos los años, como pérdida de estacionalidad, ¿cierto? Uno ve cómo la naturaleza de alguna manera se desordena frente a estas transformaciones climáticas. Entonces, si pensamos en nuestro rol o en nuestra acción frente a esta crisis climática, tenemos mucho que decir, porque si bien el 55% de la población vive en ciudades, se espera que este porcentaje vaya aumentando. En Chile el porcentaje de urbanización es de un 90%, es decir, prácticamente todos los chilenos vivimos en ciudades. Y las ciudades también son las que emiten grandes emisiones de carbono y tenemos esta situación de la energía, ¿cierto? Que somos grandes consumidores de energía y esa dependencia, digamos, ya está instalada. Es difícil para nosotros pensar en no depender en la energía. ¿Cuáles son algunos desafíos? ¿Cierto? Bueno, primero los límites planetarios, ¿cierto? Que en 2017 ya se establecen estos límites, 2015, perdón, estos límites planetarios, y uno de esos límites planetarios está asociado al cambio climático, ¿cierto? Podemos ver, hay pérdida de biodiversidad, hay una degradación del suelo, hay desplazamiento estacional, hay un tema fundamental que es la seguridad alimentaria y es donde la FAO siempre ha puesto podríamos decir, han sido líderes en ir anunciándonos cuáles han sido nuestros desafíos o por dónde debiéramos seguir. Quizás no siempre escuchado. Entonces, bueno, sucede esta Agenda 2030 que tiene que ver con la urgencia de aunar esfuerzos para poder generar una vitalidad en el mundo y que este camino es a través de la sustentabilidad, ¿cierto? Tenemos que el objetivo número 13, acción por el clima, es uno de los que, digamos, que nos puede convocar, pero sin duda vamos a ver que la vida submarina, ¿cierto? La vida terrestre y los ecosistemas, digamos, todos estos, de alguna manera, estos objetivos tienen que ver con este desafío climático. Entonces, hasta ahora, los 6 informes que tenemos, ¿cierto?, del panel de expertos del IPCC no han hecho grandes transformaciones en la enseñanza de arquitectura. Yo hice una revisión y se los puedo decir también porque hasta hace muy poco, por ejemplo en Inglaterra, se han presentado los estudiantes de arquitectura, han enfrentado, ¿cierto?, a su escuela para decir
no estamos haciendo suficiente, ¿cierto? No estamos siendo preparados como realmente debemos. Y así han habido preocupaciones, ¿cierto?, como de la Asociación Europea de la Educación de la Arquitectura, o, por ejemplo, de la Asociación de Escuelas de Arquitectura de Australasia, que ellos han empezado tempranamente con esta transformación. También les quise mostrar este paper, ¿cierto?, que es de Belgrado, y de alguna manera mostrar que hay un interés transversal, una urgencia, pero de alguna manera estamos haciendo todos, pero fragmentado y quizás disperso. Entonces, bueno, dentro del estado del arte, de lo que revisé, vi dos escuelas de arquitectura, una de la Universidad de Victoria en Wellington, que ellos tempranamente hicieron esta formación que fue mucho más dramática, ¿cierto?, mucho más rupturista, donde ellos intervienen en su ambiente construido para poder enfrentar y para poder adaptar de alguna manera cuáles son, o enseñar cuáles son los aspectos que se deben estudiar desde la arquitectura. Entonces utilizan su misma infraestructura para realizar o para entender cuáles debían ser estos cambios. Y por otro lado, el paper de la profesora Grant, que nos acompaña, que es de la Universidad Virginia Tech, donde principalmente a mí me atrajo mucho porque plantea dos cosas. Uno es realizar estas encuestas a los estudiantes, que creo que es lo fundamental para saber qué es lo que piensan los estudiantes, porque muchas veces nosotros los docentes pensamos que lo estamos haciendo excelente y en realidad no estamos llegando en el porcentaje necesario, ¿cierto?, para poder impactar a nuestros estudiantes. Y por otro lado, lo que ella plantea, esta necesidad de una alfabetización básica para la sustentabilidad, que es algo que, como les decía anteriormente, me di cuenta que se ha dado de forma fragmentada y aislada, y quizás por eso no hemos tenido los resultados que deberíamos haber tenido en este tiempo, porque hay muchas universidades, las mallas de las universidades, hay muchos cursos, nosotros mismos tenemos muchos esfuerzos por tratar de enseñar la sustentabilidad, pero de alguna manera eso no llega a permear en nuestro medio ambiente construido. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que esta alfabetización era importante y quizá era lo que nos iba a permitir lograr una transversalidad respecto a lo que debemos saber del cambio climático. Entonces, en ese marco, algunas reflexiones desde la innovación curricular. Me gustó, me parece interesante en realidad esta definición de Patrick Kelly de 1970, que él habla la innovación como un proceso y no como una acción puntual. Y eso quiere decir que cada cierto tiempo nosotros nos debemos a innovar, ¿cierto? Y nos debemos también porque somos docentes y nosotros debiéramos ser los que lideramos las transformaciones y estos cambios curriculares. Entonces, él recomienda 5 puntos, perdón, que me hicieron mucho sentido cuando estudié los dos casos, digamos, en Wellington y en Virginia. Bueno, estas 5 recomendaciones que tienen que ver con el esquema bottom-up, ¿cierto? Que es partir justamente primero de toda la comunidad y partir de los estudiantes haciendo transformaciones, y por eso hace mucho sentido el tema de alfabetizar. Fortalecer la participación, es decir, todos somos importantes y no solamente un grupo, como muchas veces se da, que es el que desarrolla las temáticas de sustentabilidad, sino que debiera ser de forma transversal. Producir material, ¿cierto? Cómo nosotros podemos ir generando material que nos permita esta alfabetización y para poder incorporar posteriormente, digamos, dentro de esta innovación y generar esta discusión permanente, que es lo que nos lleva, digamos, a generar estas transformaciones. Entonces, bueno, ¿cómo debemos enfrentar la crisis climática desde la enseñanza de la arquitectura? Yo propuse 4 dimensiones, una de ellas es la alfabetización al cambio climático, pero también muy vinculado al desarrollo de la investigación. En el pregrado está el fortalecimiento del pensamiento crítico, la comprensión transdisciplinar, ¿cierto? El problema de la complejidad del cambio climático no va a ser resuelta solamente por una disciplina, ¿cierto? No va a ser resuelta solamente por científicos, sino que requiere de una colaboración.
y la aproximación multiescalar, es decir, de alguna manera dejar la miopía con que hemos trabajado, en que nos metemos simplemente en nuestra escala y no podemos ver una perspectiva más amplia. Entonces, respecto a la esferitización, perdón, hay 8 acciones que creo son importantes para poder lograrla. Una es comprender la causa-efecto, ¿cierto? Es cómo se produce este cambio climático. Incorporar conceptos de carácter científico, lo mismo calentamiento global, cambio climático, ¿cierto? Que muchas veces son mal usados. O que se piensan como sinónimos. Entender la orgánica. Lo importante, en Chile se está desarrollando una orgánica en torno al cambio climático que es muy importante para poder tomar acción. Perdón, saber cuáles son las fuentes confiables, las fuentes importantes. Hay mucha información disponible, pero cuál es la que nosotros debemos manejar, dónde encontramos esa información, incorporar en nuestra visión, en nuestros objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible, conceptualizar estos desafíos y también incorporar las soluciones basadas en la naturaleza como una oportunidad para la adaptación en las distintas escalas de intervención. Entonces, acá hay una trilogía que se presenta, nosotros desde el diseño, ¿cierto? Somos diseñadores por excelencia y el diseño en realidad está presente en todo, en todas las disciplinas hay diseño. Y esta relación con la ciencia y la sustentabilidad, ¿cierto? Nosotros debemos, nuestras decisiones tienen que ser informadas y no pueden ser, digamos, estar en el capricho, sino que en la necesidad de poder generar una acción. Y bueno, como les decía, el diseño es uno de los puntos más importantes, que es transversal y que es lo que nos permite a nosotros poder dar soluciones que hasta ahora no hemos sido capaces de dar, ¿cierto? Este diseño, como les decía, es transversal desde la escala global, territorial, urbana, local. ¿Y por qué? Porque finalmente esta problemática es multiescalar y lo que nosotros podemos hacer en una obra de arquitectura va a tener impacto en una ciudad y lo que pasa en esa ciudad va a impactar en el territorio, ¿cierto? Y así vamos escalando nuestras acciones. Entonces, la escala territorial no es ajena a la escala arquitectónica, como muchas veces se piensa en las escuelas de arquitectura, cuando consideran que algunos temas pueden ser, los estudiantes consideran que algunos temas pueden ser ajenos al desarrollo de la disciplina. Entonces, bueno, cuando hablamos de usar pensamiento, información científica, me refiero a esto, ¿cierto? Es como conocer qué son los servicios climáticos, saber cuáles son los servicios ecosistémicos, entender la cuenca, ¿cierto? Comunidad básica de planificación y de intervención en el territorio, entender las dinámicas de los vientos en sus distintas escalas, integrar mapas geológicos, por ejemplo, que no están integrados en los planes reguladores, ¿cierto? Esa información científica que es clave para poder intervenir y para poder definir qué hay que hacer. La trayectoria del Sol, que incluso se nos ha olvidado porque de alguna manera nos hemos alienado de nuestro contexto. Entonces, volviendo al comienzo, por lo general nosotros pensamos solo en esta parte cuando hablamos de la reducción industrial asociada al cambio climático, pero en realidad debiéramos ver una escala un poco más amplia para entender nuestro desarrollo de la humanidad, entender cuáles son estas causas y efectos que nos han llevado, digamos, y cómo podemos revertir, cómo podemos paliar, digamos, nuestras acciones. Los ciclos naturales, ¿cierto? Nos olvidamos de qué significa la infiltración, nos olvidamos de qué significa la fotosíntesis, del ciclo del agua, que es tan básico, ¿cierto?, de proteger, pero lo hemos olvidado y nuestras ciudades son la mejor prueba, la mejor triste prueba de eso. Y entonces algunas reflexiones finales tienen que ver justamente con primero que nada, tomar una acción para este cambio de paradigma, ¿cierto?, que ha sido tan lento. Vuelvo a repetir, no es que no se hagan cosas, hay muchos esfuerzos, pero estos esfuerzos finalmente no logran traducirse en un cambio en nuestra ciudad. Y no tenemos tiempo, nos han dicho desde el mundo de la ciencia, para poder llevar esta velocidad, digamos, o quedarnos en este letargo.
realizar transformaciones curriculares que sean enfocadas justamente a poder entregar herramientas a nuestros estudiantes, definir cuál es el rol del arquitecto en este contexto de crisis climática, establecer colaboraciones, ¿cierto?, transdisciplinares, entender también que no podemos partir todo el tiempo de la obra nueva, que tenemos que trabajar con las estructuras existentes, que también es esa una medida para poder enfrentar la acción al cambio climático, incorporar esta información científica que, como les decía, tiene que ver con que está disponible, es accesible, pero cuál es la que necesito saber, ¿cierto?, dónde la encuentro para poder utilizarla en las decisiones de diseño. Y fortalecimiento transversal, ¿cierto?, de la enseñanza en el marco de la sustentabilidad. Y cuando digo fortalecimiento transversal, la verdad que eso supera las escuelas de arquitectura, sino que debiera ser una formación como persona. Entonces, bueno, para preparar futuros arquitectos en la acción climática, bueno, esto significa que tenemos que realizar un temprano proceso de alfabetización. Los estudiantes tienen que saber cuáles son las instituciones, tienen que conocer cuáles son los informes, ¿cierto? Tienen que saber cuál es el vocabulario asociado y dejar a un lado esta enseñanza implícita que hemos llevado respecto a la sustentabilidad, que solo algunos lo incorporan, sino que debiera ser de manera transversal y de alguna manera generar innovaciones que sean transversales. Entonces, por último, quisiera destacar uno de los objetivos que tiene que ver con esa colaboración y con el establecimiento de alianzas para poder generar estos logros, para poder generar impactos que sean reales y duraderos. Eso, muchas gracias.